último video de caminando el mundo en Alaska, o al menos eso creemos por ahora. Estamos yendo para el lado de Fairbanks, vamos a hacer un poquito de ruta, disfrutando de los lindos paisajes que tiene Alaska, del verde y que hay sol. En el video anterior estuvimos haciendo la Denali Highway, estuvimos recorriendo el Parque Nacional Denali, así que ahora agarramos ruta para, y como decía Martu, del lado de Fairbanks. No vamos a llegar hoy hasta Fairbanks porque tenemos marcado un punto antes en la naturaleza para parar. Y en este video vamos a intentar contarles también cuánto sale realmente viajar por Alaska, si es caro o no. Los invitamos a que nos acompañen. Estamos entrando al pueblo de Nenana. Es un pueblito acá en la ruta antes de llegar a Fairbanks. Muy chiquito, la verdad, pero queríamos pasar a conocerlo porque tiene una particularidad. Mirá la máquina de nieve roja ahí. Sí, atrás del oso. Parece un tanque, un Fusca tanque. Qué bonito que está, ¿eh? Está lindo el pueblo. Mira, nos podemos estacionar acá capaz. ¿Y cuál es la particularidad que tiene este pueblo, Elu? Acá se hace una apuesta única en el mundo. Cuando termina el invierno, empieza la primavera, en la época de deshielo, los habitantes de Nenana apuestan a ver cuándo se rompe el hielo que se forma sobre el río Tanana, que es el río de acá atrás. Es ese de ahí, o sea, ese río que tiene corriente y que se lo ve enorme. En invierno se llega a congelar. Así es, así que los habitantes del pueblo hacen una apuesta, creo que vale 2,50 el ticket, y tienen que poner el día, la hora y los minutos exactos en que creen que se va a romper el hielo. Antes de que termine el invierno ponen, yo creo que debe ser ese trípode, arriba del hielo y esperan a ver cuándo se rompe el hielo por primera vez. El trípode va con un reloj, tiene un sistema que en cuanto el hielo se quiebra, ya el reloj se para marcando el momento exacto del rompimiento y así es como sale el ganador de la apuesta, que dicen que supera el $1.000.000. Mirá qué bien, estaría bueno apostar, ¿eh? Y podríamos venirnos, ¿no? A fin de invierno. Debe ser crudo acá, me imagino, pero bueno. Además, esta apuesta que hacen deja un registro de cuándo se va descongelando el río cada año y por el calentamiento global suele ir adelantándose esta fecha. Hicimos la parada ya para estirar un poquito las piernas. El pueblo es súper chiquito, así que no hay mucho más para ver. Queríamos pasar para contarles esta curiosidad. Y ahora sí, vamos a continuar camino. Sí, 30 kilómetros al punto que marcamos en el GPS. Acá está todo el paisaje al lado de la ruta quemado y había un cartel que decía Fire Activity recién. De hecho, vamos siguiendo al coche piloto porque están trabajando, decía. Acá es donde están trabajando, pero no veo fuego. No, mejor igual. Sí. Pero sí están haciendo una buena obra. Siendo casi las 5 de la tarde, paramos al costado de la ruta. Sobre esta ruta hay muchos puntos para dormir, todos son al costadito. Y mal que mal, aunque sea tenía algunos arbolitos, estaba un poquito más copado. La ruta pasa por allá. Así que ahora vamos a ir a tomar unos mates y mañana vamos a seguir rumbo a Fairbanks. Hoy sí, nos levantamos tempranito, nos estamos yendo para Fairbanks. Estamos a 50 kilómetros, pasamos una noche re tranquila. Ahora nos espera una de las ciudades más grandes que tiene Alaska, que es Fairbanks, con unos 30.000 habitantes en promedio. Así que bueno, para allá vamos.
Hemos llegado a Fairbanks. Estamos yendo directamente al supermercado, pero para eso tenemos que cruzar la ciudad entera, básicamente. Sí, tenemos que hacer las compras, Belu. De paso que hacemos las compras, vamos a aprovechar para compartirles un poco los precios del supermercado en Alaska. Que hace algunos videos les preguntamos si querían un video en el supermercado. Vamos a ir a un Walmart, así que es igual al que les mostramos en Denver, así como uno lo ve con las cosas que venden, pero les vamos a contar si es más caro que Estados Unidos. Que la parte de abajo. Que la parte de abajo. Por ejemplo, el tomate así perita está $2.28 la libra. Las paltas están $1.60 cada una, aunque a veces encontramos bolsitas y las terminamos pagando $1 cada una. La cebolla $1.37 la libra, el morrón $1.34. Todo está bastante más caro, así que lo que vamos a hacer es compararles los precios que habíamos pagado en Estados Unidos abajo en Denver. Les vamos a ir dejando acá abajo cuánto está acá y cuánto estaba. Este tomate así, el redondo, está $3.38 la libra. Sí, hay muchas cosas que son más caras, por no decir todo. Todo más o menos un 20, un 30% más creo yo que es. La banana, miren, orgánica 1.10, la otra creo que está a 95 centavos. Nosotros vamos buscando las ofertas. Ah, obvio. Sí, además que también ya estamos cerca de cruzar la frontera, ¿velo? Así que no podemos comprar tanto. Al menos no de frutas, verduras, carnes, hay que comprarlo justo para los próximos 4 o 5 días. La banana está a 92 centavos la libra. Te venden también las bolsitas así de cebollas, 3,50. A 4 las 5 libras de papa. Los panes así, antes pagábamos $1 el pan y acá está 1.34 de oferta, 80 centavos. Miren, las donas 2,66. Si no, estas así todas enteras salen 6 las 6. Y si no, acá de promoción están 6,70 las 12 donas. O 3,80 las 6. ¿Te vas a llevar? ¿Quieres merendar donas hoy? Recién le acabo de decir a Martu. Ayer nos terminamos un budín de banana que hice y le digo, basta, no sé, con merienda más No, así. entonces déjalas, listo, ya está. Están muy baratas. Vos decidiste, déjalas. Ahora lo pensamos. Esto es lo único que hemos encontrado barato en Alaska, es la carne de cerdo. Este, por ejemplo, son como costillas y está $9 las 2 libras, $9.60. En contrapartida, el pollo está carísimo acá. El pollo está más caro. El cerdo muy barato. Compramos siempre además, si no, ¿cómo se llama? Churrasquitos así de cerdo. Sí. 5 por $5 o 10 por $10. Y el otro día compramos 2 bondiolas por $3, $4 que estaban en descuento. Sí, muy baratas. De esto no llevamos nada porque tenemos frisadas todavía de esas bondiolas y bueno, tenemos que comer eso antes de cruzar. Este pan, por ejemplo, me acuerdo que lo pagamos $1,98 y acá está $2,98. Y es el más barato de los panes integrales así de molde. Además tenemos que comprar, no voy a adelantar mucho, pero tenemos que estoquearnos un poquito porque se viene una aventura copada. Sí, y además, o sea, esta es la última ciudad grande que vamos a estar. Después ya nos vamos para la frontera de Canadá y de ahí hasta llegar a una ciudad grande también tenemos varios kilómetros por recorrer. Los fideos marca Walmart están $1.23 la libra. Y estos vamos a llevar. La salsa de tomate chiquita está a 62 centavos. Y siempre compramos este queso rallado, está a 3,28 los 226 gramos. Llevo 3. Y agarran par para los fideos, ¿no? Sí. Me llevo esta también porque quiero el tarro de vidrio en realidad. El dulce de leche este que les mostramos la otra vez en un video está 4,54. Las 2 libras de harina están $1.60, así que esto vamos a llevar una. Los chocolatitos para el postre están 2,88 los 12, son individuales. ¿Ese papel higiénico cuánto? 1,30 es el más barato de Walmart. El más barato de los baratos. Miren, la avena está a 3,44, pero tenemos... El queso de 2 libras está de descuento 7,66, este de acá. Pero queso no vamos a llevar porque tenemos uno nuevo. Sí, compramos un montón. En Anchorage antes de salir fuimos al mercado, hicimos una mega compra. Y después nos dimos cuenta de que no nos quedaba tanto tiempo para irnos, así que estamos consumiendo todo antes de salir. El queso crema marca Walmart 2,34 vale acá, 230 gramos. Y los huevos, creo que es lo único que está más barato en Alaska que en la otra parte de Estados Unidos. 36 huevos valen 9,18 acá. Nosotros vamos a llevar 6 huevos para estos días, 1,73. Creo que es lo único más barato. Hemos llegado a pagar
los 30 huevos 5 o 6 dólares no están siempre baratos, hay que buscar. Y también hay que buscar mucho promociones acá porque hay, y cuando no están en promo son más caros. Y hay muchos mercados locales en algunos pueblos que son mucho más caros que el Walmart o el Fred Meyer. Terminamos las compras, gastamos unos 46 dólares en total en lo que les fuimos mostrando. Simulé la misma compra en la página de Walmart, poniendo cualquier dirección de los otros estados de Estados Unidos, y la compra me da unos 37 dólares. Casi 10 dólares de diferencia. Casi 10 dólares de diferencia. Esa es lo que cuesta un poquito más todo acá en Alaska, lógico, porque estamos muy alejados de las fábricas, del resto de las cosas, así que toda la logística del transporte para traer los alimentos, los productos hasta acá, tiene un costo, obviamente. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros es que fuimos subiendo el precio a poquito de las cosas. De Centroamérica subimos un poquito más en México, de México a Estados Unidos subimos un poquito más, después Canadá un poquito más caro y Alaska, que es más caro que todo lo anterior. Quería contarles tema combustible. Más o menos en promedio hemos pagado $1 el litro de diésel, $1.10 en algún momento. Hay algunas estaciones que están más alejadas, por ahí entre medio de ciudades que no hay nada, que está más caro, pero cargando en las ciudades grandes, eso más o menos es lo que pagamos. Para estar conectados, todo este tiempo estuvimos usando la eSIM de Holafly, que en las ciudades tiene muy buena conexión y hasta de hecho en los puntos un poquito más alejados, cuando dormimos en la naturaleza, también tenemos señal. Y acá los chips con internet son muy caros, así que creo que está muy bueno venir con Holafly contratado de antemano. Y si usan el código Caminando al Mundo, tienen un 5% de descuento. Ya estamos en el centro de Fairbanks, estamos en el centro cultural y acá atrás hay una cabaña que es del 1900, es una de las estructuras más antiguas que están en el lugar original, o sea, siempre estuvo acá esta cabaña, vio todo el cambio que hubo en esta ciudad a lo largo de los años. Qué linda que está. Mira acá la calefacción. Qué bonita, ¿eh? Acá dejaron en una parte para que se vea cómo está hecha desde afuera la casita, miren. Unos troncos. Y piensen que estas casas están hechas para soportar temperaturas muy extremas. Lo que no entiendo es dónde dormía la gente acá. Yo creo que en la habitación de allá atrás estaba la cama. No hay mucho más lugar, o sea, acá está la cocina y el Pero me comedor. parece que esa es la entrada principal. Y capaz que salías a la habitación. Esta es la cabaña que les mostramos recién y acá tenía el baño. Vamos a empezar a recorrer un poquito de Fairbanks. Sí, acá atrás está el río Chena y hay un parque que va bordeando el río Chena, pero antes vamos a entrar al centro de visitantes. Tremendo museo, Belu. Yo creo que, mira, este es un buen tamaño, una casa para vivir. ¿Tenés todo? Sí. Cama ahí, acá para estar así calentitos, Mira, colgar las medias ahí arriba. para que se sequen, y la cocina. Y con vista a algún lugar nevado, mirá. Hay un mus y el trineo para los perros. Me gustan las vistas. Está lindo. Y acá en el museo te van contando un poco las distintas etapas del año y qué se hace en cada una, cómo la gente se prepara para cada estación. Claro, en el verano se pesca, se va preparando la comida. Bueno, cada estación tiene sus particularidades en un lugar tan inhóspito como Alaska. Justo afuera del centro cultural hay un arco de los cuernos del alce. Parece, ¿sabes qué? El que vimos en Jackson, en Wyoming, Estados Unidos. Es verdad, es muy parecido. Pero el otro era de Elks y este es de Moose. Y acá, justo después del arco, está el río Chena y este es todo el paseo que va bordeando el río. Y de acá se sale también al centro, ¿no? Sí, se llega a la plaza principal. Miren qué lindo el río. Del otro lado también hay casas.
Qué prolijito. Y acá tenemos el cartel de la milla 1523 de la ruta del Alaska Highway, esa que empezamos en Dawson Creek, en Canadá. Nosotros la hicimos hasta Tok, porque después nos desviamos para hacer la vuelta por Alaska, pero esa ruta terminaba acá en Fairbanks. Nosotros vamos a hacer los kilómetros que nos faltan de regreso hacia Canadá. Así que bueno, podemos decir que completamos esa ruta. Ahora llegamos a la plaza Gold Heart, como corazón dorado. Ese monumento que está en el medio es a las familias pioneras. Como verán, están hiper abrigados, tienen al perro. Y este es un poco el parquecito central de esta ciudad. Que es una ciudad grande, pero tiene alma de pueblo, la verdad, ¿eh? Como que no está colapsada en ningún lugar, está linda. Lo único que sí, también está llena de homeless. Sí, y mucho olor a marihuana. Pero sacando eso, es una ciudad tranquila. Hoy leíamos que en septiembre empieza acá la temporada de auroras boreales, así que no creo que las lleguemos a ver acá. Pero bueno, es un sueño, la verdad, poder verlas. Tenemos unas ganas, ¿no, mi amor? Sí, todavía no las enganchamos porque a la noche está muy nublado los días que pronostican que va a haber, y los días que está despejado no hay pronóstico de auroras. Pero bueno, ya se nos dará en otro lado. A este de acá todavía no lo vimos, que es el buey almizclero, y no sé si vamos a tener mucha chance de verlo porque vive en el Ártico. Es como el hermanito del buey, ¿cómo se llama? Bisonte. Del bisonte que vemos siempre. Pero del Ártico. Del Ártico, claro. Miren, acá hay un museo del hielo. Es chiquito el centro, la verdad, no parece una ciudad, ¿no, Belu? Y es una ciudad chica, con 30.000 habitantes. 10 veces más chica que Anchorage. Claro. Como que acá en el centro todo parece viejo, ¿no? Sí, como que quedaron antiguas las construcciones. Hay muchos locales cerrados. Poca gente, poco turismo. Es que no es una ciudad tan turística. A diferencia de Anchorage, que es donde llegan los vuelos, acá ya venís sobre todo si te vas a ir a hacer la ruta al Ártico. Claro, esta es la ciudad que es la puerta de entrada al Ártico. Claro. Recién entramos a esta tienda a comprarnos unos stickers, porque bueno, ya son los últimos días. Compramos estos dos stickers. Este con el mapa y este que dice Alaska llama y tengo que ir. Y nos decía el señor que nos atendió que estaba súper tranquila la tienda hoy, que en invierno acá llega a ser menos 55 grados y que en realidad el invierno es la temporada fuerte de esta ciudad porque viene mucha gente a ver las auroras boreales, a hacer pesca en invierno y a ver a los perros con los trineos, ¿no? Perros con los trineos. Así que nada, que en invierno hay muchísima gente, él vive acá todo el año y nos recomendó venir en marzo porque es la temporada más caliente del invierno, hace unos menos 18 grados. Ah, tranqui, para ver auroras. Sí, y nos dijo que en diciembre el sol sale como a las 11 de la mañana y para las 2:30 de la tarde ya está atardeciendo. 3 horas. Nada de luz, re poquito. Y acá tenemos un mapa de Alaska. Bueno, acá está la línea, ¿no?, entre Canadá y Alaska. Nosotros hemos entrado por acá, llegamos a Tok, de ahí fuimos hacia el sur, hasta Valdez, volvimos a la ruta principal, Palmer, Anchorage, de acá bajamos a Whittier, fuimos a Seward, y de acá hasta Homer, el final de la península. De acá volamos a Katmai, volvimos a Homer,
Hicimos toda la ruta de vuelta hacia arriba hasta Anchorage, Wasilla, y de acá Talkeetna. Volvimos todo esto para volar en helicóptero y llegamos hasta Paxson, para cruzar así y volver al Parque Nacional Denali. 7000 vueltas dimos. Sí. De acá subimos hasta Fairbanks. Y ahora lo que nos queda hacer es de Fairbanks toda la ruta 2 hasta Tok nuevamente. Y acá la idea es salir por Chicken, que es la otra frontera que tiene en esta zona. Acá está la ruta al Ártico, que es lo único que no hicimos en Alaska. Pero creo que el resto hemos recorrido todo. Yo creo que hemos dado muchas vueltas por Alaska ya. Otro de los lugares lindos que hay para conocer acá en Fairbanks es el Pioneer Park, el Parque de los Pioneros. Fairbanks es una ciudad que se fundó para el 1900. Encontraron oro en los alrededores, así que se fundó la ciudad. Y acá, bueno, hay una muestra de lo que fueron los inicios de Fairbanks. Fairbanks es el nombre en honor a un vicepresidente de Estados Unidos. En el momento que fundan la ciudad era un senador, después se convierte en vicepresidente y crece mucho porque además con todo este movimiento por el oro se crea el tren que va de Fairbanks a Seward y se empiezan además a hacer rutas navegables por el río Chema para llevar y traer insumos, así que crece muy rápido la ciudad en esa época. Es una ciudad que también fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, después en la Guerra Fría se militarizó y también algo que hizo crecer mucho a la ciudad fue la llegada del oleoducto. Por acá pasa la pipeline que les hemos mostrado, que es el tubo por el que llevan el petróleo que sacan desde el Ártico en Prudhoe Bay hasta la ciudad de Valdez. Así que nada, es una ciudad minera, es una ciudad con mucha industria. También tiene una universidad que es muy importante en la zona, creo que la primera del territorio. Y acá hay un lindo vagón de tren que está puesto para que uno pueda entrar y chusmearlo. Fue construido a principios del 1900 y lo donaron. Es re antiguo. Sí, a ver, parece como de pasajeros. Parece en las pelis, ¿viste? Cuando están en trenes antiguos. Sí. Yo creo que acá seguramente debería haber alguna mesa y sillas para viajar sentados. Mirá la araña en el techo. Sí. Qué lindo. Precioso. Ah, y acá estaban los camarotes. Ah, mira. Acá también. Este debe ser para lavarte las manos. Decía que era como el tren presidencial, ¿no? Sí, mira, tenían cama hasta de resortes. Y acá llegamos al final. Ahora, no comas 3 panes de más, pues finito esto. No entras sino. No. Y estas cabañas, todas tienen un cartel afuera. Por ejemplo, esta dice que estaba antiguamente en la avenida 4, en el distrito de la Luz Roja. Aquella de ese lado la construyó el primer veterinario de Fairbanks por sí mismo. Todas tienen un cartelito así que cuentan la historia. Mira, esta la trajeron de la avenida 7. Sí. Y ahora, bueno, todas están usadas para vender artesanías, Recuerdos. comida, de todo un poquito. Mira, esta de acá fue construida en 1903 por $800. Dice. ¿Cuánto serían $800 de esa época, no? Yo creo que debería ser mucha plata, porque encima es grande esta cabaña. Sí, miren. De las poquitas que tienen así 2 pisos. Está lindo, como un paseo chiquito que hay así para ir dando una vuelta por esta zona del Parque de los Pioneros. Este era un hotel que estaba en la avenida 4 y ahora es una tienda de recuerdos acá. Miren qué linda arquitectura adentro.
Me sorprendió este mural que muestra cómo era Fairbanks en 1907. Toda esta agua que se ve acá es el río y esto vendría a ser como la costanera, ¿no? De Fairbanks. Miren qué grande. En 1906 dice que hubo un incendio y se destruyó, así que la tuvieron que rehacer. Pero como les contamos, es una ciudad importante, la segunda con más población en Alaska, aunque no es la capital. Pero bueno, una ciudad con mucha historia. Este barco que tenemos acá es un bien histórico que tiene Fairbanks. Es conocido como The Last Lady of the River, o sea, la última dama del río. Fue construido en 1933, funcionó como 21 años en el río Nenana. Y ahora, bueno, está acá como de exposición para que uno pueda verlo. Miren, esta es la sala de máquinas. Y lo que decía el cartel de afuera es que al principio se usaba leña, era demasiada la cantidad de leña que usaban. Luego lo pasaron a combustible, que era lo mejor que había en la época, y ahí siguió funcionando como hasta el 54, si no me equivoco. Esta zona era muy próspera gracias al oro, y acá hay todas maquetas que van mostrando los distintos pueblos que estaban a la orilla del río, como Nenana, Tanana. Hay muchos por los que nosotros no pasamos, Old Minto. Acá está Nenana, que se los mostramos al comienzo del video. Mira, era más grande por el 1900 que ahora. Y parece. Decía también que la gente se movía a través de los ríos, por eso es que... Sí, tiene todo además el estilo bien del lejano oeste. Es increíble cómo está armado esto. Sí, íbamos a salir, pero encontramos esta mina que por un lado se sale y la otra es la entrada, así que vamos a volver a entrar al parque. Sí, miren, por allá está todo el patio de comidas y por acá es como que te van contando la historia de la minería en la zona. Acá está el incendio que les contaba antes de 1906 y acá van contando un poco de la minería en Fairbanks y alrededores. Miren ahí, toda la ciudad con nieve hasta la mitad de la iglesia. Y acá en este parque está permitido dormir. Miren los tremendos monstruos que hay estacionados acá. Miren lo que son estos motorhomes. Este de tiro creo que es el más grande de todos. Tiene doble slide, tiene toldo atrás, miren, con parrilla. Se abre para atrás y sacan su propio deck. ¿Ven? Tiene parrilla, silla, mesita. Todo suspendido en el aire. Increíble. Y con esta reliquia vamos a ir terminando el paseo de hoy. Hasta los cuernos de alce tiene arriba, miren. Las bocinas acá al costado. Pedales. Muy linda. Es que no para de llover. Nuevo día en Alaska, nuevo día lluvioso en Alaska. Se está dando bastante esto de la lluvia últimamente. Sí, como saben, a nosotros nos entra agua por la claraboya que nunca quedó muy bien después del cruce, así que la lluvia nos cansa un poco, más allá de que uno no puede salir porque se moja la ropa no se seca, queda el olor a humedad acá adentro, etcétera, etcétera. Nada, despertarnos con una gotita en la cama no está tan bueno. O con varias, como fue esta noche. O con varias. Y además de que el espacio es chico y tampoco hay mucho lugar para estar adentro. Así que bueno, vamos a agarrar ruta. Hoy nos vamos a ir acercando a la frontera, aunque no es la idea cruzar. Pero lo bueno es que de aquel lado hay sol, o al menos no llueve. Vamos a ir en busca de eso. En teoría el pronóstico es un poquito mejor, más seco. Así que bueno, primero vamos a hacer una parada en el Polo Norte, que está como a 20 kilómetros de acá.
estamos en la ciudad del Polo Norte. Es una ciudad como cualquier otra, pero tiene la particularidad de que acá es la ciudad de Santa Claus, el Polo Norte supuestamente. La de Papá Noel. Claro. Así que están las luces de la calle, ¿ven? Todas de rojo y blanco. Miren no sé si es una cafetería o qué. Sí, cafetería. Tiene fila de autos de los dos lados. Lo que laburan las cafeterías con el drive-thru ese es tremendo acá. Y esta es la oficina de correos. También, miren, tiene los caramelos típicos de la Navidad. Mira acá el banco. Santa Senior Center. Es como el club de jubilados. Claro, pero de Santa. Qué hermosas casas, ¿eh? Sí. Y acá los postes que no están pintados tienen abajo el caramelo. Acá parece que es 25 de diciembre todo el año. Ay, mira qué linda agüita. Y ahora nos vinimos a una tienda de recuerdos que hay acá. Miren, tenemos el árbol de Navidad, a Santa Claus por ahí. Y acá hay una tiendita de recuerdos. ¿Vieron cómo son acá los yanquis? Siempre hay una casita para comprar, ¿no, Belu? Y si algo vas a llevarte. Y se llama la Casa de Santa Claus. Así que vamos a chusmear qué hay adentro. Sí, miren qué linda los murales. Doble puertita para el frío. Estamos en el Polo Norte. Literal. Wow. Está lleno de recuerdos para el árbol de Navidad, ¿no? Con la forma de Alaska, con los lobos. Te llevas la decoración de Alaska, mira. $15. 25. Ay, qué hermoso este mapa, mira. De Alaska. Sí, está precioso. Mira lo cerca que está Rusia. Está más cerca que otras partes de Estados Unidos mismo. Ay, no, mirá con las auroras, ¿ves? Mirá el tatetí de osos y muses. Oh, qué lindo. Ahí, como verán, pueden armar el árbol como les guste, ¿no? Acá hay todas bolas de Navidad. Mira, con las auroras boreales. ¿Cuánto están estas? Si 8. no, unos recuerditos así. Miren, el perro tirando los trineos y al mus. Esto es espectacular. Son las tazas del Polo Norte y cuando les pones el agua caliente se prende la aurora boreal. Miren esto, la taza y tenés para hacer panqueques con la forma de Alaska. Todo muy, muy hermoso. A Belu ya la perdimos, amigos, ¿eh? Son muy hermosas las Decí que es todo caro, porque si no, ya no entraríamos en Blanquita. No hay presupuesto que aguante acá. Son muy hermosos. No, todo. Nadie le gana en consumismo a los yanquis. Eso no hay duda, amigos. Tenés puzzles de todos los tipos. Increíble. Miren eso lo que es. No. El Día de los Muertos, lo que Mira quieran. esto, Mar. Son muy hermosos. Este vestido de esquimal, con un pingüino en el brazo. Miren, esta ahí lo tienen a Santa. Y por atrás de todos estos peluches está el lugar donde trabaja Papá Noel. Está la oficina, miren, tiene toda la mesa donde hace los juguetes. De aquel lado está el mapa donde va marcando el recorrido que va a tener que hacer. Todo por ahí arriba. Ahí la lista de los nenes. Increíble, la verdad. Ahora no está acá porque está allá atrás sacándose fotos con la gente, pero bueno, si no se lo puede ver ahí trabajando. No quiere parar la lluvia, ¿eh? No, está tremenda. Acá pareciera ya los colores del otoño, ¿viste? Un poquito más. Yo creo que de a poco los árboles se van tiñendo de amarillo, de rojo, de naranja. Y esta lluvia es bien de otoño. Una lluvia otoñal. Cómo se nota que tienen que aprovechar el verano para trabajar, que hasta los días de lluvia trabajan, ¿no? Nunca paran. Sí, 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 es verdad. Mira, creo que llegamos justo para arrancar. Ah, puede ser, ojalá.
Eso que se ve ahí es la pipeline, la que lleva el petróleo desde Prudhoe Bay hasta Valdés. El oleoducto. El oleoducto. Parece que se nos dio, que está queriendo salir el solcito, que la lluvia ha parado. Tenemos un lugar marcado a 20 minutos más de ruta. Yo te dije que iba a manejar hasta que pare de llover, así que tuvimos suerte, porque si no íbamos a seguir no sé hasta dónde, hasta la frontera íbamos a llegar. No, pero todavía no me quiero ir de Alaska. Va a ser difícil dejar Alaska, pero ya estamos en la recta final, son los últimos días sí o sí. Sí, porque además ya empieza a llegar el otoño todo y estamos muy en el norte, todavía nos quedan muchos kilómetros para bajar. Y el tema es que queremos seguir recorriendo Canadá y también se va a venir el frío a Canadá. Sí, vamos a disfrutar un lindo otoño en Canadá. A ver, por acá es el punto que teníamos marcado como para parar a dormir. Hay un río, recién lo cruzamos con la camioneta. Sí, qué raro donde nos estamos metiendo. Es como chiquito. Sí. Uy, está lleno de autos acá, Mar. Sí. Y capaz gente que viene a pescar. Ah, mira ahí. Bueno, vamos a estacionarnos aunque sea para almorzar acá. Mira, el río está. Ahora sí, ya estacionados en el río, aproveché para hacer una ensalada con pollito que nos sobró de anoche, un poquito de lechuga, tomate, crotones y queso. Muchas gracias. Vamos a comer algo porque ya son como las 3 de la tarde, amor. Se nos pasó todo el día. Lo bueno es que hay luz hasta tarde, pero bueno, creo que igual ya nos vamos a quedar acá trabajando y descansando. Pero primero vamos a comer algo. Y como todavía tenemos muchísimas manzanas que compramos que no están muy ricas para comerlas así como fruta sola, voy a aprovechar y hacer una torta de manzana. No sé, nos deben quedar como 7, 8 manzanas, así que voy a hacer torta de manzana hoy con 2 manzanas. Después voy a hacer galletitas de manzana, cosa de poder cruzarlas por la frontera en otra comida. Así que me toca ahora pelar. Voy a cortar la manzana ahí en cubitos. Y va con la harina y el azúcar que ya está ahí. Ahora ya me toca armar todo lo líquido, que son 2 huevos, unas cucharadas de aceite. Y como no tengo leche, va con agua. Voy a mezclar todo. Vamos a hacer que quede como una mezcla más homogénea. Creo que me quedó bastante relleno y me parece que mi molde va a quedar chiquito, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, justito. Me quedó mucha torta. No sé cómo lo voy a meter adentro de la olla ahora. Esto es lo malo de los moldes de silicona, che. La culpa no es del molde, sino de todo lo que le pusiste. Pensé que me iba a entrar bien. Cambio de planes, voy a tener que tirar esto hacia acá. No sé, Mar, qué va a salir de esto, Hice lío. Seguramente hago rico. Ya está, hice el cambio de planes, le puse un poquito de azúcar arriba y ahora la tengo que tapar. Acabo de sacar la torta, no saben el aroma a manzana que hay. Qué buena pintada. Alta pinta tiene, así que yo ya lo iría cortando con un matecito si merendamos. Miren cómo quedó, se me quemó un poquito abajo, pero tiene buen aroma. Lo que nos impactó de Alaska es que saliendo a un costado de la ruta uno puede apreciar la inmensidad del paisaje, los ríos transparentes y los árboles que se extienden hasta el infinito. Sin planearlo, este río fue nuestro hogar por unos días en Alaska y nos permitió despedirnos como Alaska se merecía. Gracias por haber estado del otro lado.